Durante 3 años, la habitación del hospital fue una tumba en vida. Los médicos iban y venían, repitiendo siempre la misma frase: «Él no volverá». Hasta que, una madrugada cualquiera, una limpiadora entró e hizo lo que nadie habría tenido el valor de hacer. Lo que ocurrió segundos después cambiaría el rumbo de la historia y revelaría un secreto enterrado hacía 15 años. 3 años. 3 largos años en los que Leonel Sánchez, el hombre más poderoso del sector energético, yacía inmóvil en una cama de hospital. El cuerpo, antes símbolo de vigor y poder, ahora era sostenido por cables y máquinas que imitaban la vida. El accidente automovilístico había destruido más que huesos. Le había arrancado el sonido, el brillo, la presencia. En la habitación silenciosa, 3 médicos observaban las gráficas sin entusiasmo. Las respuestas neurológicas siguen siendo nulas. 3 años. Es demasiado tiempo. El cuerpo está vivo, pero el hombre ya no. Las voces eran bajas, casi resignadas. Uno de ellos suspiró. Ni un milagro podría traerlo de vuelta. El aire estaba denso cuando la puerta rechinó suavemente. Una mujer entró empujando el carrito de limpieza. Antonia, uniforme sencillo, mirada cansada, pasos lentos. Al principio, nadie le dio importancia. Pero se detuvo en medio del cuarto, los ojos fijos en aquel hombre inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para los dos. «Señora, no puede quedarse ahí», advirtió uno de los médicos sin levantar la vista. Ella no respondió, solo respiró hondo y dio un paso más. Las batas blancas de los médicos contrastaban con el uniforme azul de la limpiadora, y aquella imagen parecía más simbólica de lo que cualquiera podía comprender. Antonia, con las manos temblorosas, miraba el rostro pálido sobre la almohada. Su voz salió ronca, quebrada. «Durante 3 años he trabajado aquí». Hizo una pausa larga, sintiendo el peso de las palabras. «Y durante 3 años evité entrar a esta habitación, porque el dolor era demasiado grande». Los médicos se miraron entre sí confundidos. Ella dio otro paso y continuó, ahora en un tono más bajo, como si hablara solo para él. «No sabes cuánto intenté olvidarte. Pero el destino me ató a este pasillo. Me obligó a verte sin vida todos los días». Una lágrima silenciosa le recorrió el rostro antes de limpiarla rápidamente con la manga del uniforme. Los médicos empezaron a incomodarse. «Por favor, señora, esto es inapropiado. Aléjese del paciente». Pero ella no retrocedió. Al contrario, se acercó, apoyó la mano sobre la de él y sintió el frío que casi congeló su pecho. Por un instante, cerró los ojos y los pensamientos la atropellaron. ¿Quedará algo de él ahí dentro? ¿Será que siente? Y entonces, sin aviso, se inclinó. Un gesto calmo, profundo. Sus labios tocaron los de él con la delicadeza de quien besa un recuerdo. El silencio fue roto por gritos. «¿Qué cree que está haciendo? Aléjese de él ahora mismo». Los médicos corrieron hacia la cama, intentando apartarla, pero ella no reaccionó con miedo. Solo se levantó con serenidad, acomodó su uniforme y miró a Leonel con una expresión de despedida. «Si todavía queda una chispa de quien fuiste, despierta». Fue todo lo que dijo. Luego se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Ni un paso apresurado, ni una duda. Solo la certeza de quien ha hecho lo que el corazón manda. Apenas salió, la habitación quedó en silencio. Uno de los médicos soltó una risa nerviosa. 3 años en coma y una limpiadora cree que puede despertarlo con un beso. Otro se burló. «Romanticismo barato, deberíamos cobrar entrada». Pero antes de que terminara la frase, el sonido del monitor cambió. Un pitido irregular resonó, creciendo en intensidad. «¿Qué fue eso?», preguntó el más viejo acercándose. Los ojos de Leonel se movieron bajo los párpados. El corazón, antes estable y monótono, comenzó a acelerarse de forma repentina. Las luces de los aparatos parpadearon, la alarma cardíaca se disparó y los 3 médicos se quedaron inmóviles. «Imposible.
Revisen el pulso. Hay actividad neural. Uno de ellos tartamudeó, incapaz de creer lo que veía. El cuerpo que durante años fue solo un vestigio de existencia reaccionaba, volvía, respiraba por sí mismo. El sonido del corazón llenó la habitación como un trueno. Afuera, el pasillo aún guardaba el eco de los pasos de la mujer uniformada, sin que ella supiera que había dejado atrás lo imposible y que el beso de una simple limpiadora acababa de desafiar a la muerte. Todo el hospital parecía respirar a otro ritmo desde aquel amanecer. Los enfermeros murmuraban por los pasillos, los médicos se lanzaban miradas intrigadas y cada persona que entraba a la habitación de Leonel buscaba con los ojos lo imposible. El hombre que durante 3 años fue solo un cuerpo inerte, ahora movía los dedos, parpadeaba, intentaba hablar. Los monitores confirmaban lo que nadie se atrevía a creer. Estaba despertando. El rumor que se esparció por los pasillos era el mismo. Fue el beso de la limpiadora. Algunos reían, otros se persignaban, y unos pocos solo negaban con la cabeza, sin el valor de dudar del milagro que habían presenciado. Pero Antonia, la mujer del beso, desapareció antes del amanecer siguiente. Nadie la vio recoger sus cosas. Ningún compañero de trabajo supo explicar. La jefa del turno encontró únicamente el uniforme colgado en la sala de limpieza y un gafete dejado sobre el carrito, como si se hubiera despojado de su propia historia. «Renuncié, no volveré más», decía la nota corta, temblorosa, escrita a toda prisa. Las enfermeras comentaban: «Lloró mucho anoche, parecía en shock», y quizás lo estaba. Cargaba en las manos el peso de un gesto que había cambiado el destino de un hombre, y sin saberlo el suyo también. Eran exactamente las 8 de la mañana cuando ocurrió el despertar completo de Leonel. El monitor cardíaco se disparó a un ritmo acelerado, las alarmas sonaron, y el cuerpo antes inmóvil de Leonel se arqueó ligeramente, como si respirara por primera vez. Sus ojos se abrieron con un sobresalto, cegados por la luz fría del techo. «Señor Sánchez, ¿me escucha? Señor, míreme», gritó el médico confundido entre la euforia y el miedo. Leonel parpadeaba sin entender, sintiendo el aire llenar sus pulmones con una fuerza dolorosa. Intentó moverse, pero los músculos no respondieron. Una enfermera se enredó con los cables y el médico ordenó: «Aumenten el oxígeno, está despierto. Dios mío, realmente está despierto». La habitación, antes muerta, ahora latía con vida e incredulidad. Desorientado, Leonel usaba todas sus fuerzas para intentar entender lo que había pasado. El rostro sudado, la respiración irregular, la mente inundada por una mezcla de dolor y confusión. Cuando por fin logró hablar, la voz salió como un susurro áspero. «¿Qué me pasó?» Uno de los médicos se acercó, intercambiando una mirada rápida con sus colegas antes de responder. «Ayer, una empleada entró aquí. Ella se acercó demasiado, señor». Leonel lo miró con expresión vacía, sin comprender. El médico dudó y completó en voz baja. Lo besó, y justo después de eso sus signos vitales se dispararon. Nadie puede explicarlo. El silencio en la habitación fue casi insoportable. Leonel parpadeó lentamente, tratando de procesar lo que había escuchado. «¿Una mujer me besó?», pensó, la frase resonando como un eco distante. «¿Quién era esa mujer?», preguntó con la voz ya más firme. «Se llamaba Antonia, señor. Ya no trabaja aquí». El nombre lo golpeó como un puñetazo. Antonia. Un sonido antiguo, cargado de algo que no sabía nombrar. El pecho se le oprimió, la respiración se acortó y por un instante cerró los ojos, sintiendo una oleada de recuerdos sin forma, emociones sin dueño, rostros sin enfoque. El nombre, solo el nombre, bastaba para abrir puertas que creía cerradas para siempre. La inquietud creció dentro de él hasta volverse insoportable. «Quiero que averigüen quién es», ordenó con voz firme, rompiendo el silencio. Los médicos se miraron, sorprendidos.
Señor, era solo una trabajadora tercerizada. No tenemos mucha información. Leonel lo interrumpió, con la voz ahora llena de urgencia. Entonces, búsquenla. Quiero su dirección, su teléfono, cualquier cosa, ahora. El médico tragó saliva ante la determinación de aquella mirada que hacía pocos minutos parecía incapaz de enfocar. En los días siguientes, mientras el cuerpo se fortalecía, el nombre Antonia se volvió un eco constante en su mente. La escuchaba en el sonido de las máquinas, en el susurro de las cortinas, en las voces de los enfermeros. Todo parecía repetir aquel nombre, como si el propio aire conspirara para recordárselo. El corazón, aún frágil, latía con un ritmo extraño, como si respondiera a un llamado lejano. Y así, entre la duda y la urgencia, Leonel juró para sí mismo que encontraría a Antonia, la mujer cuyo beso le había devuelto la vida y le había robado la paz. Leonel no descansó hasta encontrarla. En los días siguientes, usó su influencia y su dinero como si estuviera en guerra contra el tiempo. Llamó a directores del hospital, cruzó registros, pagó informantes. Cada segundo de espera lo carcomía por dentro. El nombre Antonia era como una herida abierta que no cicatrizaba. Cuando por fin obtuvo una dirección, se quedó mirando el papel durante largos minutos. Le temblaban las manos. 15 años habían pasado desde la última vez que había escuchado ese nombre con amor. Ahora era miedo, vergüenza, necesidad. Necesitaba verla. Necesitaba entender por qué lo había besado y, sobre todo, qué quedaba entre los dos después de tanto tiempo y tanto dolor. La calle era sencilla, las casas humildes. El auto de lujo desentonaba por completo con el paisaje. Al bajar, Leonel sintió el viento frío golpearle el rostro y por primera vez en años el corazón se le aceleró por algo que no era ira ni ambición. A cada paso recuerdos nebulosos lo asaltaban. El sonido de una risa lejana, una voz llamando su nombre, una despedida que aún le resonaba. Se detuvo frente a la puerta verde y dudó. Tocó el timbre. Del otro lado, pasos. La puerta se abrió lentamente. Y ahí estaba ella, Antonia. El tiempo la había transformado, pero no la había vencido. Sus ojos, aún profundos, guardaban el mismo brillo contenido. Por un instante, ambos se quedaron mirándose, como dos fantasmas que se reconocen después de una larga travesía. «Leonel», dijo ella, casi sin voz. Él tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. El silencio entre los dos decía más que cualquier palabra. «Necesito hablar contigo». «Ya hablaste demasiado». «Hace 15 años», replicó ella, cruzándose de brazos. Leonel respiró hondo. «Supe lo que pasó en el hospital. Me besaste». «¿Por qué?» Antonia lo miró con dolor y rabia. «Porque durante 3 años te vi muriendo, sin saber si debía odiarte o perdonarte. No fui ahí por lástima. Fui porque aún dolía». El silencio volvió. Leonel desvió la mirada, avergonzado. Entró. El interior de la casa era sencillo, pero lleno de vida. Fotografías en las paredes, aroma a café y a madera vieja. En el aparador, un marco llamó su atención. Una adolescente sonriente, con uniforme escolar, ojos castaños idénticos a los de Antonia. «¿Quién es?», preguntó sin pensar. Antonia dudó, luego respondió en voz baja. «Gabriela». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió. Una chica con mochila entró apurada. Al ver a Leonel, se detuvo en seco. «Mamá, ¿quién es este hombre?». Leonel la miró en silencio, con el corazón desbocado sin saber por qué. Antonia respiró hondo con las manos temblorosas. «Gabriela», empezó vacilante. «Este hombre es tu padre». El aire pareció desaparecer del ambiente. Gabriela dio 2 pasos hacia atrás. La mochila se le resbaló del hombro, los ojos abiertos de par en par. «¿Qué? ¿Esto es una broma?», gritó con la voz temblorosa. Leonel quedó completamente inmóvil.
La sangre se le fue del rostro. «¿Mi hija?», murmuró con la respiración entrecortada. «Eso no puede ser verdad». Antonia lo miró con lágrimas en los ojos. «Es verdad, Leonel, y nunca quisiste saberlo». El hombre se tambaleó, llevó la mano al pecho, aturdido. «Dios, ¿qué he hecho?». La chica lloraba en silencio, confundida, intentando entender el absurdo que se derrumbaba sobre ella. Leonel intentó acercarse. «No lo sabía, lo juro. Antonia, ¿por qué nunca me lo dijiste?». «Porque tú me dejaste, Leonel», gritó ella, la voz quebrándose. «Me abandonaste cuando más te necesitaba. Tu padre dijo que yo no era digna de tu apellido, ¿recuerdas? Y tú le obedeciste, como un cobarde». Él cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra como una sentencia. Era joven, Antonia. Tenía miedo de perderlo todo. Ella lo miró llena de ira y tristeza. «Y lo perdiste de verdad», respondió con lágrimas en los ojos. «Me perdiste a mí, perdiste a tu hija». «Me obligaron a elegir», confesó él con la voz rota. «Mi padre me hizo decidir entre ser el heredero de todo o quedarme contigo, y yo elegí la fortuna». Las palabras resonaron como un disparo. Ni Antonia ni Gabriela pudieron reaccionar por un momento. Gabriela observaba en silencio, confundida, intentando entender aquel torbellino de acusaciones. Leonel dio un paso hacia ella, con la voz entrecortada. «Si lo hubiera sabido, si tan solo lo hubiera sabido». «Pero no quisiste saberlo», interrumpió Antonia. «Me diste la espalda. Cuando aparecí embarazada me hiciste sentir vergüenza del amor que sentía. Te busqué, Leonel, y fingiste no conocerme». La mirada de él se llenó de lágrimas. «Fui un cobarde. Lo tuve todo y creí que podía elegir qué amar. Mi padre me ordenó olvidarte y yo obedecí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela, inmóvil, solo murmuró: «Entonces, eso es. El hombre que me dio la vida es el mismo que destruyó la de mi mamá». El dolor atravesó a Leonel como una cuchilla. Intentó decir algo, pero la voz le falló. El arrepentimiento lo aplastaba y cada recuerdo le parecía más cruel. «Antonia, no estoy aquí por lástima. Estoy aquí porque necesito intentar reparar lo que hice». Ella negó con la cabeza sin mirarlo. «Hay cosas que el tiempo no cura, Leonel. 15 años. ¿Sabes lo que es criar una hija sola, escuchando el nombre del hombre que te dejó convertida en vergüenza?» Él se acercó lentamente, los ojos llenos de lágrimas. «Déjame al menos intentar conocer a mi hija. No merezco su perdón, pero necesito ganarme su mirada». Antonia vaciló, respiró hondo y susurró: «Eso lo decide ella». Leonel miró a la chica. Gabriela desvió la vista, fría, distante, con lágrimas que se negaba a dejar caer. «No quiero nada de ti», dijo con firmeza. «Ni disculpas ni regalos. Eres solo un nombre, nada más». Las palabras le dolieron más que cualquier herida física. Leonel bajó la cabeza, tragando el llanto que insistía en salir. Antonia lo observaba en silencio, entre el odio y la compasión. Él caminó hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. Miró una última vez hacia atrás y con la voz casi inaudible dijo: «Si tengo que pasar el resto de mi vida probando que cambié, entonces eso haré». Y se fue, dejando atrás 2 heridas abiertas, madre e hija, y una promesa que, por primera vez, sonaba verdadera. Los días que siguieron fueron una prueba para todos. Leonel empezó a aparecer en la calle sencilla donde vivía Antonia, siempre con un aire discreto y contenido, como quien intenta acercarse a un pasado que aún sangra. Llevaba libros, chocolates, a veces flores, y siempre la misma mirada cansada, la de quien suplica por una oportunidad sin tener que decirlo. Gabriela, por otro lado, lo trataba con frialdad. Si lo veía por la ventana, cerraba la cortina. Si él intentaba hablar, ella cruzaba los brazos y fingía no escucharlo. Aún así, él regresaba, día tras día,
Quería demostrar que ya no huiría, aunque nadie lo creyera. Una tarde, después de otro intento fallido de conversación, se quedó sentado junto al portón, observando el atardecer. El sonido de las risas infantiles venía de la calle, pero la risa de Gabriela nunca estaba entre ellas. La chica parecía distante de todo, de los vecinos, de la escuela, de su propia edad. Leonel lo notó, y en silencio, algo dentro de él empezó a dolerle de una manera distinta. ¿No debería estar jugando con los demás niños?, preguntó a Antonia cuando ella salió a la acera. Ella desvió la mirada incómoda. No puede correr, ni hacer mucho esfuerzo. Leonel frunció el ceño sin entender del todo lo que esas palabras significaban. ¿Cómo que no puede? Antonia solo murmuró, no es tan simple. Y volvió adentro, dejando al hombre inmóvil con una inquietud que ya no pudo apartar. Al día siguiente, decidió visitarlas otra vez. Gabriela estaba sentada en el sofá, pálida, con ojeras profundas y manos temblorosas. Había frascos de medicinas esparcidos sobre la mesa. ¿Estás bien?, preguntó él, tratando de ocultar la preocupación. La chica lo miró brevemente y respondió con ironía. Para alguien con un corazón que siempre falla, estoy bastante bien. Leonel sintió que el suelo le desaparecía bajo los pies. ¿Qué dijiste?, murmuró con la voz entrecortada. Gabriela solo se encogió de hombros. Sí, señor, papá. Supongo que esa parte la heredé de ti. El corazón roto. La ironía de su tono sonaba como defensa, pero escondía un miedo que el hombre reconoció de inmediato. Antonia entró a la sala con una bandeja. Al notar la tensión entre los dos, posó lentamente la mirada en Leonel. «Ya lo notaste, ¿verdad?». Él se levantó, la voz llena de ansiedad. «¿Qué le pasa? Dímelo, Antonia». Ella respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. «Tiene una cardiopatía grave, Leonel. Una malformación que descubrimos cuando tenía 8 años». Su voz se quebraba en cada sílaba. Los médicos dijeron que no llegaría a los 15 sin un trasplante, y ahora tiene 14. Leonel se quedó sin aire. «Dios mío», susurró, llevándose las manos a la cabeza. «Pero, ¿y ahora? Está empeorando». Antonia asintió en silencio. El hombre dio unos pasos, como si intentara huir de una realidad que lo devoraba. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me buscaste?». Antonia respondió amarga. «Porque cuando te busqué hace 15 años me diste la espalda. Aprendí a no esperar ayuda de quien eligió el dinero en vez del amor». Él se acercó, la voz temblando. «Antonia, por favor, necesito ayudar. Puedo traer a los mejores médicos, los mejores hospitales». Antonia sostuvo la bandeja con fuerza, como si eso la mantuviera en pie. Su respiración era corta, los ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que no lo intenté, Leonel? ¿Que no pasé noches enteras rogando por una cama, por un médico que no costara lo que nunca tuve?» Dio un paso al frente, su voz subiendo con furia. «Mientras tú vivías rodeado de lujo, yo dormía en pasillos de hospital, viendo a nuestra hija luchar por respirar». Las palabras estallaron entre ellos, filosas e irreversibles. Leonel quedó inmóvil, con los ojos humedecidos. «No lo sabía, lo juro. No lo sabías porque no quisiste saberlo», respondió Antonia fría. «¿Y ahora que se está muriendo, vienes hablando de hospitales privados? Demasiado tarde, Leonel. El dinero no borra lo que el tiempo ya se llevó». El silencio que se formó fue devastador. Gabriela, sentada, observaba todo en silencio. Sus manos temblorosas se aferraban al brazo del sofá. Había cansancio, dolor y una mirada perdida que partía el alma. Leonel se arrodilló frente a ella, la voz casi quebrada. «Hija, mírame. Voy a hacer lo imposible. ¿Me entiendes? Voy a encontrar un corazón. Traeré a los mejores médicos, te sacaré de esta casa, te llevaré a donde sea necesario». Gabriela lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en ellos había algo duro.
algo que no se curaba con promesas. «¿Y si lo imposible no llega, papá?», preguntó con una sonrisa triste. «¿También me enterrarás en un ataúd de oro?». La pregunta cortó el aire como una navaja. Leonel perdió el aliento. Su corazón latía al mismo ritmo frágil que el de ella. Él extendió la mano hacia su rostro, pero la chica se apartó temblando. «No me toques, desapareces cuando todo está bien y vuelves cuando todo se derrumba». Las palabras eran pequeñas, pero retumbaban como una sentencia. Leonel, derrotado, solo susurró: «Merezco su odio, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras el tiempo se lleva lo poco que aún puedo salvar». Antonia lo miró fijamente, con lágrimas corriendo sin control. «¿Quieres ayudar, Leonel?». Entonces, empieza entendiendo que esto no se trata de ti, se trata de ella y de lo que el destino ya decidió. Él negó con la cabeza, como si quisiera empujar la realidad lejos de sí. Caminó hasta la ventana, respirando con dificultad. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo casi cruel. «No puedo aceptar esto, Antonia. No puedo mirarla y saber que su tiempo se acaba. Moveré lo que sea necesario». Se volvió hacia ella, los ojos ardiendo de dolor. «Pasé una vida entera salvando empresas, ganancias, imperios, y ahora descubro que perdí todo lo que realmente importaba. No voy a perder a mi hija también». Antonia lo miró con el rostro cubierto de lágrimas. «¿Y si ya es demasiado tarde?». Él respiró hondo como quien desafía al destino. «Entonces lucharé contra el tiempo hasta el último segundo». Aquella noche no terminó para Leonel. Mientras Antonia y Gabriela dormían, él permanecía sentado en la mesa de la cocina, con la mirada fija en los frascos de medicinas. El sonido del reloj era una tortura. Con cada tic, parecía escuchar el corazón de su hija debilitándose. En su rostro había el mismo desespero de quien ve su pasado convertirse en castigo. Tomó el teléfono, llamó a contactos antiguos, directores de hospitales, ministros, incluso a médicos particulares que le debían favores de décadas atrás. «Pago lo que sea necesario, duplico, triplico. Solo necesito un trasplante de corazón, tipo sanguíneo o negativo. Nombre: Gabriela Sánchez». Del otro lado de la línea, respuestas frías: «Lista de espera, señor». No funciona así. No hay donantes compatibles. Leonel sentía como su propia impotencia le arrancaba pedazos del alma. Por primera vez, el dinero no bastaba. Los días siguientes fueron una carrera contra lo invisible. Hizo promesas que jamás imaginó hacer. Contrató especialistas de otros países, médicos de renombre, laboratorios de vanguardia. Puso helicópteros a disposición, montó una estructura médica privada que parecía un hospital entero solo para ella. Y aún así, nada. Gabriela empeoraba. Cada paso era una lucha, cada respiración un esfuerzo. A veces se desmayaba por falta de aire y cuando abría los ojos, encontraba a su padre arrodillado a su lado, implorando a Dios y al mundo por un milagro. «Estoy bien, papá», decía ella tratando de sonreír, «solo cansada». Pero su cansancio era del tipo que no se cura con descanso. Era el cansancio del alma de quien siente que el cuerpo está rindiéndose. Antonia intentaba ser fuerte, pero se derrumbaba sola en el baño, ahogando el llanto. «¿Por qué ahora, Dios? ¿Por qué cuando él volvió?», susurraba, apoyándose en el lavabo. Leonel, por su parte, casi no comía, no dormía. El hombre que alguna vez fue dueño de imperios, ahora vivía colgado de reportes médicos y números de laboratorio, como si en ellos estuviera escondida la salvación. «No hay tiempo», decía el cardiólogo. «Su corazón está fallando más rápido de lo que esperábamos». Esas palabras eran una sentencia. Cada sílaba ardía como fuego. Leonel salió del consultorio, con los ojos enrojecidos y la respiración temblorosa. Afuera, se apoyó contra la pared y dejó que las lágrimas cayeran. Una madrugada el teléfono sonó. Contestó de un salto.
«Doctor, ¿la encontraron?» Silencio del otro lado. Luego, una voz cansada. «Lo siento, señor. No hay ningún donante compatible». Leonel dejó caer el teléfono y se arrodilló, con el rostro entre las manos. «¿Cómo puede ser?», pensó. «Le di toda mi vida al dinero y ahora no puede comprar lo que más importa». En ese instante, sintió el peso de la culpa de todos los años en que ignoró el amor. Ahora, el amor era lo único que le quedaba, y estaba muriendo frente a sus ojos. Los colapsos de Gabriela se volvieron más frecuentes. Una mañana, mientras tomaba el desayuno, el vaso se le resbaló de las manos y se rompió en el suelo. Leonel corrió desesperado, sosteniéndola antes de que cayera. «Hija, mírame, respira, mi amor, respira». Su cuerpo estaba débil, el rostro pálido, los labios morados. Antonia apareció con el corazón acelerado. «Vamos al hospital ahora mismo». Leonel la cargó en brazos y salió corriendo por la calle, descalzo, gritando por ayuda. La sirena de la ambulancia rompió el silencio del vecindario, y por primera vez, el millonario que siempre lo tuvo todo comprendió lo que era perderlo todo en cuestión de minutos. En el hospital, los médicos lo contuvieron. «Está en colapso cardíaco. Necesitamos estabilizarla». Leonel intentó entrar, pero se lo impidieron. Las puertas se cerraron frente a él, y el sonido del monitor cardíaco se escuchó desde el otro lado. El pitido acelerado, luego lento, luego irregular. Antonia rompió en llanto. Leonel apoyó la cabeza en la pared, los ojos cerrados, murmurando en voz baja: «No mueras, hija mía, por favor, no mueras». Las lágrimas le corrían por el rostro. El hombre que compraba lo imposible ahora imploraba por lo improbable. Y esa noche, entre oraciones y desesperación, Leonel entendió que el tiempo de su hija se estaba acabando, y con él, todo lo que aún quedaba de esperanza. El hospital estaba sumido en un silencio absoluto cuando Leonel entró en la habitación. Las luces blancas se reflejaban en el rostro pálido de Gabriela, que dormía conectada a cables y monitores. Cada sonido de las máquinas era un recordatorio cruel de que seguía viva, pero por poco. Su respiración era débil. El pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, como si su cuerpo luchara contra el tiempo. Leonel se acercó despacio, tocó la mano fría de su hija y sintió el desespero subirle por la garganta como un nudo. «No puedo perderla», pensó. «No, después de todo lo que hice». Un médico entró discretamente, sosteniendo una carpeta. Su semblante cansado lo decía todo antes de pronunciar palabra. «Señor Sánchez, hicimos todo lo posible. Las crisis son cada vez más graves. Sin un trasplante no hay mucho más que podamos hacer». Leonel parpadeó lentamente, intentando asimilar lo que ya sabía. ¿Y si apareciera un donante compatible ahora? ¿Tendría posibilidades? El médico asintió. «Sí, pero su tipo de sangre es raro, señor. Y el tiempo no está de su lado». La palabra tiempo lo atravesó como una navaja. El mismo tiempo que había desperdiciado años atrás, ahora le cobraba con intereses de dolor. Se volvió hacia el médico con la voz ronca, casi un susurro. «Doctor, ¿y si yo fuera el donante?» El hombre levantó la mirada, sorprendido. «¿Usted quiere decir donar su propio corazón?» Leonel asintió, con la serenidad de quien ya conoce la respuesta antes de hacer la pregunta. «Hagan las pruebas. Quiero saber si somos compatibles». El médico intentó razonar. «Eso sería un suicidio, señor. No puedo permitir». «No pedí permiso», lo interrumpió Leonel, firme. «Pedí un resultado». El tono de su voz dejó claro que no había espacio para súplicas. Las horas siguientes fueron de espera. Muestras, exámenes, silencio. Leonel se sentó en el banco del pasillo, con el rostro entre las manos, el cuerpo exhausto. Antonia apareció, con los ojos rojos. «¿Qué hiciste, Leonel?», preguntó sintiendo el presentimiento que la ahogaba. Él levantó la mirada, sereno, pero con lágrimas acumuladas.
Estoy tratando de reparar lo que destruí, y a veces reparar cuesta demasiado. «Ya no digas eso», gritó ella temblando. «No te atrevas a pensar en lo que estoy imaginando. No se trata de pensar, Antonia, se trata de amar. Y tardé toda una vida en entender lo que esa palabra significa». Su voz se quebró al final, y Antonia empezó a llorar pidiéndole que desistiera. Poco después el médico regresó. El silencio del pasillo se volvió insoportable. Los exámenes confirmaron compatibilidad total. Antonia cubrió su boca, en shock. Dios mío. Leonel cerró los ojos por un momento, sintiendo las lágrimas correrle por el rostro. Era como si el destino le ofreciera una última elección, la última oportunidad de ser padre, de verdad. «Prepárenlo todo», dijo sin dudar. «Leonel, no, vas a morir», gritó Antonia sujetando su brazo. Él sonrió con ternura, con una calma casi sobrenatural. «Tú diste la vida por ella, Antonia. Ahora es mi turno». Antes de entrar al quirófano, Leonel pasó nuevamente por la habitación de Gabriela. Su hija dormía, ajena al sacrificio que se estaba preparando a su alrededor. Él se inclinó, besó su frente y susurró: «Mi corazón falló en tantas cosas, hija, pero esta vez va a acertar». Permaneció ahí unos segundos escuchando el sonido del monitor y grabando en el alma aquel instante. Luego enderezó los hombros y salió, con pasos lentos y decididos. En aquel pasillo frío, el hombre que pasó su vida huyendo del dolor caminaba hacia él, dispuesto a pagar con el único bien que nunca vendió, el amor. La madrugada se arrastraba en un silencio que parecía tener vida propia. El hospital dormía, pero dentro de la sala de descanso, Leonel permanecía despierto. Frente a él, una hoja blanca esperaba palabras que ningún hombre querría escribir. La pluma temblaba entre sus dedos y por un momento solo miró el papel, como si intentara conversar con el tiempo. Respiró hondo y comenzó a escribir. Cada línea era una confesión, una súplica y una despedida. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado, la colocó dentro de un sobre y escribió en el frente con caligrafía temblorosa: «Para las 2». Se quedó mirando el sobre por unos segundos. Aquello no era solo una carta. Era lo que quedaría de su voz cuando ya no pudiera hablar. Lo tocó con delicadeza, como si fuera algo vivo, y luego lo dejó sobre la mesa. Después se levantó y caminó hasta la habitación de Gabriela. El sonido de sus pasos sobre el piso frío era el único ruido que se escuchaba. Al abrir la puerta, el corazón se le encogió. Su hija dormía profundamente, el rostro sereno, respirando con dificultad. Cada movimiento de su pecho era una súplica silenciosa por la vida. Leonel se acercó despacio, se sentó junto a ella y sostuvo su mano pequeña y fría. Por un momento, el mundo se detuvo. Observó cada rasgo de su rostro, las cejas delicadas, el cabello desordenado sobre la almohada, el leve temblor de los labios. Era como mirar un reflejo de lo que pudo haber sido y nunca fue. Se inclinó y posó los labios sobre su frente, quedándose inmóvil. «Mi amor», susurró, «si pudiera elegir otra vez, las habría elegido a ustedes desde el principio». Las palabras salían a pedazos, rotas por el llanto contenido. «Eres todo lo que quise ser. Y todo lo que aún quiero dejar». Antonia entró silenciosamente. Se quedó parada en la puerta, observando la escena. Su mirada oscilaba entre el dolor y la incredulidad. «No vas a hacerlo», dijo, con la voz entrecortada. Leonel se volvió despacio, el rostro sereno como quien ya no teme a nada. «Antonia, ya no hay elección. La vida de ella depende de lo que quede de la mía». Ella se acercó, sujetándolo de los hombros. «No. Crees que estás reparando el pasado, pero solo vas a crear otro dolor. Me harás revivirlo todo otra vez». Él llevó las manos al rostro de ella, con ternura. «Tú me salvaste cuando me odiabas. Déjame salvarlas ahora».
Las lágrimas de Antonia cayeron, silenciosas, ardientes. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando llamó al médico, le entregó el sobre y le pidió que lo guardara. Entrégaselo a ella cuando todo haya terminado. El médico lo observó en silencio, entendiendo que ninguna palabra lo haría cambiar de idea. Leonel miró una última vez hacia la habitación, donde veía a Antonia sosteniendo la mano de su hija. Aquella era la imagen más pura que se llevaría de la vida. El amor que había destruido, el amor que ahora lo redimía. Dio un paso, luego otro, sintiendo el cuerpo pesado y el corazón latir con fuerza, no de miedo, sino de certeza. Por los pasillos, las luces parpadeaban intermitentemente, como si el propio hospital respirara con él. El sonido distante de las máquinas se mezclaba con los pensamientos que lo acompañaban. ¿Así termina todo?, pensó, dando lo que nunca supe ofrecer. Ya en la puerta del quirófano se detuvo por un instante. El médico lo miró, esperando una señal. Leonel asintió, respiró hondo y murmuró en voz baja pero firme: «Ahora, por fin, entiendo lo que es amar». Y caminó hacia adentro, dejando atrás el eco de unos pasos que sonaban como una despedida, y el corazón de un padre dispuesto a detenerse, solo para que el de su hija siguiera latiendo. El pasillo estaba envuelto en un silencio casi sagrado. Las luces frías se reflejaban en los rostros tensos del equipo médico. Afuera del quirófano, Antonia caminaba de un lado a otro, con los ojos rojos y el cuerpo tembloroso. Tenía en la boca un sabor metálico, el sabor del miedo y la incertidumbre. Cada vez que una puerta se abría, intentaba ver qué ocurría adentro, pero solo alcanzaba a distinguir sombras, instrumentos, el sonido constante de las máquinas. Gabriela dormía en la habitación de al lado, inconsciente, sin saber que su vida estaba siendo decidida en ese instante, con el corazón de su propio padre. Las horas parecían no pasar. El reloj marcaba el tiempo como si se burlara de la agonía. Antonia miraba fijamente la puerta, con las manos entrelazadas, murmurando oraciones que ya no sabía si tenían sentido. «Por favor, Dios, no te lleves a los dos». Su miedo no era solo a la muerte, sino a la ironía de la vida. Recuperar el amor solo para perderlo otra vez. En su mente los recuerdos se mezclaban. Leonel sonriendo por primera vez al ver a Gabriela, los libros, los gestos silenciosos de arrepentimiento. Finalmente, se había convertido en el hombre que ella siempre creyó que existía, y ahora lo perdería justo cuando más lo amaba. Del otro lado de la pared, el sonido metálico de los instrumentos resonaba. El médico ordenaba, iniciando el trasplante. Los bisturís cortaban el aire, las luces reflejaban el sudor de los cirujanos, un cuerpo daba lugar al otro, un corazón reemplazaba al que fallaba. Y mientras una nueva vida comenzaba a latir en el pecho de Gabriela, el monitor junto a Leonel comenzó a desacelerarse. El sonido era casi poético en su crueldad, un pitido, luego otro, más espaciado, hasta que el silencio llenó la sala. El médico cerró los ojos y bajó la cabeza. Hora de muerte, 3:28. Horas después, Antonia fue llamada. El médico la recibió en el pasillo, con el rostro abatido. El trasplante fue un éxito. Ella lo miró, sin sonreír, sin respirar. ¿Y Leonel? El hombre dudó un segundo, ese segundo que siempre precede al dolor. No resistió. Antonia se llevó la mano a la boca, un sollozo escapando. Su cuerpo se dobló, y las lágrimas brotaron como una inundación contenida por demasiado tiempo. Ninguna palabra bastaba, ningún consuelo era suficiente. El amor al fin había pagado el precio de la redención. Cuando Gabriela despertó, la habitación estaba en calma. Las cortinas dejaban entrar una luz suave. Parpadeó confundida con el pecho pesado pero firme. «Mamá», llamó con voz débil. Antonia corrió hacia ella tomando su mano. «¿Estás bien, hija? ¿Estás bien?» Gabriela miró alrededor sin entender. «¿Qué me pasó?».
Antonia tragó el llanto, intentando sonreír. Recibiste un nuevo corazón. La niña colocó la mano sobre el pecho, sintiendo el ritmo regular, fuerte. Puedo respirar. Pero la mirada de su madre revelaba el precio de aquel milagro. En la mesa de noche, junto a la cama, había un sobre. Antonia lo reconoció de inmediato. Temblando, lo abrió con cuidado. Dentro, la letra firme pero temblorosa de Leonel, acompañada de una pequeña cruz dibujada en la esquina inferior. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto, es porque la decisión que temí toda mi vida por fin fue tomada. Pasé años tratando de comprar todo, excepto lo que realmente importaba. Hoy entiendo que el amor no se compra, se entrega. Fuiste la mujer más fuerte que conocí, y no te pido que me perdones. Sé que nunca lo merecí, pero tenía que intentarlo. Me enseñaste lo que es el valor. Gabriela, mi corazón ahora es tuyo. Literalmente, cuídalo, porque solo aprendió a latir de verdad cuando te escuchó por primera vez. Si algún día sientes algo diferente aquí dentro, hija, es porque aún estoy ahí, acompañando cada latido. No vivas para recordarme, vive para hacerme sentir orgulloso. Dejo toda mi fortuna a nombre de ustedes dos, que esa riqueza sirva solo para darles comodidad, libertad y una nueva vida, y nunca para reemplazar el amor que ahora sé que es el verdadero tesoro. Vivan de la mejor manera, vivan por los tres. Ahora tienen una segunda oportunidad, y yo también, solo que la mía es en el lugar donde el tiempo no duele. Las amo, más que a la vida que dejo atrás. Mientras Antonia leía, las lágrimas empapaban el papel. Gabriela, sin comprender del todo, preguntó: ¿Quién escribió eso, mamá? Antonia respiró hondo, intentando contener el llanto. Tu padre. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Gabriela llevó la mano al pecho y lloró por primera vez. No solo por la pérdida, sino por la certeza de que dentro de ella el corazón de su padre aún latía. La enfermera entró despacio, ajustando el suero. Antonia aún sostenía la carta, sin fuerzas para guardarla. Afuera de la ventana, el sol nacía lentamente, bañando el hospital en tonos dorados. Era como si el mundo, en silencio, rindiera homenaje a aquel sacrificio. Gabriela respiró hondo, sintiendo el pecho latir con fuerza. Una fuerza que ya no era solo suya. Y Antonia, arrodillada junto a la cama, susurró entre lágrimas: se fue como siempre debió vivir, con amor. Afuera, el día comenzaba. Dentro de la habitación, también una nueva vida. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y el viento frío barría el cementerio con la delicadeza de un lamento. Pocas personas acompañaban el cortejo, sin lujos, sin ostentación, solo flores blancas y pasos lentos sobre la tierra húmeda. El ataúd de madera sencilla parecía contradecir la vida de riqueza que Leonel había llevado. Pero ahora, nada de eso importaba. El hombre que alguna vez eligió el oro en lugar del amor, se marchaba dejando aquello que el dinero jamás pudo comprar: la redención. Antonia caminaba al lado de Gabriela, sosteniéndole firmemente la mano. La chica aún se recuperaba, el cuerpo frágil, pero el corazón latiendo con fuerza. Cada paso hacia la tumba era una despedida y un agradecimiento al mismo tiempo. Cuando se detuvieron frente a la lápida, Gabriela fijó la vista en la foto de él, una sonrisa serena, la misma que nunca alcanzó a ver en vida. Se arrodilló lentamente y colocó sobre el ataúd el sobre que había guardado con tanto cuidado. «Llegaste tarde, papá», murmuró con la voz temblorosa. «Pero llegaste, y me salvaste». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Antonia, a su lado, no pudo contener las lágrimas. Cerró los ojos y las dejó correr libremente, sin vergüenza. Se fue del mismo modo en que siempre debió vivir. Con amor, dijo, mirando al cielo.
El sacerdote murmuraba oraciones en voz baja. El sonido de sus palabras se mezclaba con el llanto discreto de los presentes. Gabriela respiraba hondo, sintiendo el viento acariciarle el rostro. Un viento cálido, suave, que parecía un abrazo. ¿Lo sientes, mamá?, preguntó. Antonia asintió, con una media sonrisa entre lágrimas. Es él, diciendo que aún está aquí. Las nubes se abrieron, dejando pasar un rayo de luz que atravesó el cielo gris. El brillo tocó el ataúd por unos segundos y Gabriela, instintivamente, colocó la mano sobre su pecho como si su corazón respondiera. «Está en paz, hija», susurró Antonia. «Y ahora nosotras también podemos estarlo». Gabriela guardó silencio, mirando la tumba que ahora llevaba el nombre que alguna vez rechazó. Leonel Sánchez, un hombre que aprendió a amar cuando el tiempo parecía acabarse. Sonrió entre lágrimas, tocando las letras con los dedos. «Gracias, papá, por darme una nueva vida y una nueva razón para vivir». Al salir del cementerio, ambas caminaron lado a lado. Gabriela se apoyaba en su madre, pero había fuerza en cada paso. Desde lo alto de la colina, el viento arrastraba el sonido distante de las campanas, como un eco de despedida. Antonia miró hacia atrás una última vez. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, bañando el campo con una luz dorada. Apretó la mano de su hija y sonrió. «Vámonos a casa». Gabriela asintió con la mirada serena. «A casa y a la vida, mamá». Mientras se alejaban, las dos caminaban por el campo verde, pequeñas ante la inmensidad del mundo. Y al fondo, un detalle casi imperceptible. Un pétalo blanco, llevado por el viento, se posó sobre la tumba de Leonel, como un último adiós. En ese instante no había tristeza, solo paz. El corazón que un día falló ahora latía en otro cuerpo, en otro tiempo, en otra oportunidad. Y así el amor que nació de la pérdida se transformó en eternidad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.